Dios, por medio de los salmos, nos ofrece una invitación a experimentar la adoración y la alabanza de maneras que tocan el corazón y nutren el alma. Cada verso es una obra maestra que nos lleva a reflexionar sobre su grandeza, la fragilidad humana y la esperanza que encontramos en la comunión con nuestro Creador. Acompáñenos en este viaje de crecimiento espiritual, donde los pastores Domingo Guzmán y Neilín Solís nos guiarán a través de las páginas de los salmos, desentrañando sus significados y revelando cómo estas antiguas palabras siguen siendo relevantes en nuestra vida cotidiana. Bienvenidos a Enfoque Bíblico. Saludos amigos, una vez más estamos con ustedes para llevarles un nuevo episodio de Enfoque Bíblico. Aquí estamos con el equipo de trabajo de este programa Enfoque Bíblico, de este segmento que con mucho gusto llevamos a cada uno de ustedes. Este servidor, el pastor Domingo Guzmán, y el pastor Neilín Solís, que me acompaña y que cada semana está con nosotros también para llevar a ustedes este intento que hacemos, ¿no? de llevar a ustedes un estudio sistemático de la Biblia. Esa es la palabra ideal, ¿no? Sistemático de la palabra de Dios, en el que estamos inmersos cada semana. Bienvenido, Pastor Solís. Gracias, Pastor Guzmán, y agradecemos la presencia de cada uno de nuestros amigos y amigas que se conectan en las diferentes plataformas. Estamos transmitiendo desde ACD, ¿verdad? Estamos transmitiendo desde el canal de YouTube nuestro, estamos transmitiendo desde las redes sociales de Instagram y por diferentes medios. Más adelante vamos a estar pasando este programa. Así es, esta semana vamos a estar repasando. Vamos a orar primero. Vamos a orar. Oremos. Padre, gracias te damos por la oportunidad de llegar hasta nuestros amigos a través de medios sociales con este programa Enfoque Bíblico. Sé con nosotros y dirígenos, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, pastor, hablábamos ahorita precisamente de que estamos repasando la lección Cómo cantar canción del Señor en tierra extraña, y vamos a estar estudiando esta lección durante esta semana. Y es sumamente importante, pastor, mirar esa perspectiva de los salmos, la perspectiva del que sufre, y principalmente del que sufre la injusticia, del que está pagando las consecuencias, a veces de sus actos, y a veces de los actos de otros antes que él. Y de qué manera la Biblia nos enseña a manejar la música, no solamente para las emociones positivas y para el clamor del corazón, sino también para el clamor por la justicia. Así es. Esta semana estaremos analizando de forma particular el texto que está en el Salmo 134 y 137, y específicamente el verso 4, que dice: ¿cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Y tal como lo presentas, Neilín, estamos mirando una perspectiva interesante de los salmos. Durante el estudio que hemos tenido hasta ahora, hemos visto la relevancia del canto congregacional e individual. ¿Por qué razón era tan importante para el pueblo la expresión a través de la música del canto congregacional, la expresión individual, ya sea en alabanza o en reconocimiento de la grandeza y el poder de Dios, o en su defecto, como lo vamos a estar mirando esta semana? ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones que tenemos que lidiar como seres humanos, que no tenemos una explicación ideal desde nuestra perspectiva para esas situaciones? Y entonces el canto se convierte como en el clamor a través del cual, de una forma literaria y bonita, yo puedo expresarle a Dios lo mal que me siento. Mira qué interesante, porque eso es lo que hace como el canto. Expresa un desagrado, en este caso, expresa una idea de desconformidad con los elementos que estoy viviendo, pero lo hago con una belleza literaria que me permiten expresar lo que siento, pero a la vez me permiten decir una verdad que estoy enfrentando. Y entonces este Salmo 137
nos está dando a nosotros como una introducción a ese tipo de temas, que no significa que no estén desde una perspectiva diferente a la poesía en la Biblia. Aparecen muchísimas referencias en la Biblia a lo que es el resultado del mal, al hecho de que los malvados prosperan. En muchos aspectos vemos esto, pero en Salmos es como un poquito más agudo la perceptividad de los que lo hacen a través del Salmo, como también del propio pueblo que recibe este tipo de manifestación, ¿no? Y también, pastor, tomar en cuenta el elemento, digamos, categorizador de este tipo de salmos. Hay algunos que llaman a estos cantos, que tal vez eran más frecuentes y más comunes en el antiguo cercano oriente que lo que son ahora, tal vez en las culturas griegas y romanas también. Eran cantos llamados elegías, que son esos cantos de tristeza, de lamento. De lamento. Esos cantos de un corazón que sufre y que se atreve a cantar. Ahora, el clamor por la justicia sí es bastante particular. El israelita no clama a otra deidad para buscar justicia diferente a la que clama para agradecer bendiciones. A diferencia de las culturas cananeas y de las culturas del antiguo cercano oriente, los israelitas claman al mismo Dios cuando están contentos y cuando están tristes. Entonces esto es importante porque es una relación de dos tipos de expresión. Es un canto que algunos pensarían que hasta es una falta de respeto a Dios desde nuestra perspectiva occidental moderna. Pero en la mayor parte de los casos, lo que está expresando el salmista es el dolor y el sufrimiento que está padeciendo y está acudiendo a su única fuente de solución para ese problema. Dios. Y esa es la maravillosa lección que podemos aprender de esto. Dios no es solamente quien nos provee de las bendiciones que debemos agradecer, Dios también a quien debemos clamar por la justicia y a quien debemos presentar el sufrimiento que estamos padeciendo. Interesante. Mira, y un detalle importante para adentrarnos de inmediato en esta primera sección, vemos la realidad del mal presente. No podemos obviar eso, de que el mal está ahí. Y entonces, ¿cómo se manifiesta este conocimiento de que el mal está ahí? A través de una expresión muy natural que viene como consecuencia de mi intimidad con Dios. O sea, estoy tan cercano a mi Dios que yo no tengo problema en preguntarle esos aspectos que me son a mí motivo de inquietud. Entonces ahí aparecen esos días del mal, cuando de repente yo puedo expresarle al Señor, como dice el Salmo 74, acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Entonces fíjate cómo en esta expresión tan íntima que yo puedo tener con un Dios al cual conozco y al que le tengo confianza, yo le puedo decir, Señor, mira, acuérdate que estamos sufriendo. Acuérdate que blasfeman tu nombre. Acuérdate que el malo prospera. ¿Qué está pasando? Explícamelo, Señor. O sea, es un grito que si aprendemos a tener un oído espiritual, nos vamos a dar cuenta que expresa una intimidad con Dios tal que me genera confianza en ese Dios y también me genera a mí, como su hijo, me genera una tranquilidad de que Dios de alguna forma va a tener control. Y eso lo vemos reflejado precisamente en las partes finales de esos salmos, porque casi siempre presentan el desenlace en el que Dios es el que triunfa y hace entonces justicia. Pero hay algunos que no, pastor. Claro. Y me gusta uno. Y tú sabes que creo que es porque es una especie de complemento el uno del otro. ¿Te gusta uno? Me gusta uno que es el 88. Precisamente en una capacitación que tuvimos los pastores aquí en la Asociación Central sobre salud mental, nos describieron el Salmo 88 como el Salmo del depresivo. Y es que el Salmo 88 manifiesta expresiones sobre la muerte. Mi alma está hastiada de males. Y expresiones que señalan como que se siente en el Seol, como que siente que está en el lugar donde están todos los muertos,
siente que lo han abandonado sus amigos. Y es un salmo de un autor que solamente encontramos explícitamente que escribió ese salmo, que es el salmo de Emán, el salmo 88. ¿Y quién era Emán, pastor? Es algo bastante curioso. Emán era uno de los puntos de referencia con los que se comparó la sabiduría de Salomón. Cuando se menciona a Salomón, pastor, se menciona, fue más sabio que Emán y que Etán. Etán justamente escribió el Salmo 89. Y lo más curioso de esto, pastor, es que las personas sabias, las personas que han desarrollado muchas capacidades intelectuales, pueden identificarse con llegar a momentos en los que una conversación con un amigo hastía al amigo y entonces te decepciona a ti. ¿Por qué te decepciona a ti? Porque tú sientes que no te entiende. Entonces ambos amigos se alejan porque ya tú tienes otro tipo de conversaciones. Y pastor, las cimas intelectuales son lugares muy solitarios. Lugares a donde la gente comienza a sentirse tan solo que se separa de sus semejantes y de las personas con las que compartió mucho. Está hablando el filósofo, es bueno que entiendan eso. Y tal vez hablamos, pastor, con personas que están experimentando esas emociones y que tal vez las tienen guardadas porque no quieren parecer débiles o que no quieren parecer demasiado sensibles. Es maravilloso y es una bendición grande de Dios que entendamos que Emán era tan sabio porque cuando tuvo ese sufrimiento, cuando tuvo ese dolor, acudió a Dios. Y tal vez hablo con alguien que entiende que nadie a su alrededor puede comprender por lo que está pasando. Aunque tú te sientas completamente solo, tú tienes un Dios a quien expresarle tus emociones. Y pueden ser las más vergonzosas. El Salmo 88 no acaba bien. Pero de todas maneras está en la Biblia para mostrarnos que a pesar de nuestro sufrimiento nos podemos acercar a Dios y expresar nuestras emociones más desagradables. Así es, y una de las inquietudes que surgen a raíz de este tema tan claro en la Biblia, de la presencia del mal, de cómo el pueblo tiene confianza en Dios para referirse a Él a un nivel de intimidad y poder expresarle su desacuerdo tal vez con las cosas que está mirando. Los salmistas al escribir así lo plantean. Entonces surge la interrogante de los siglos. ¿Qué ocurre con ese Dios al cual yo le tengo ese nivel de confianza? ¿Dónde está? Da la impresión de que se esconde, da la impresión de que no está atento al sufrimiento, de que será que Dios no entiende que a mí me está pasando un momento tan difícil. Y entonces los salmos expresados en este contexto se convierten en el clamor, natural de esa expresión de no tener una respuesta, y lo expreso, lo presento. Ahora bien, cuando yo tengo conciencia de lo que Dios representa en mi vida, de lo que significa Dios en mi vida, y si tengo, como he dicho hasta ahora, esta confianza con ese Dios para yo expresarme, qué bonito es poder acercarme a Dios con mi inquietud. Es como cuando tú como hijo te acercas a tu padre y quieres una respuesta ante una situación que probablemente tú tengas una idea de cómo es, pero estás seguro de que tu padre te va a dar la respuesta definitiva. Yo creo que dentro de las cosas que estamos aprendiendo a través de este estudio de los salmos tan interesante de este trimestre, de las cosas que yo en lo personal me estoy llevando es lograr mejorar mi intimidad con Dios, mejorarla, y mejorarla no con las cosas positivas, porque con las cosas positivas es muy fácil. Es muy fácil. Muy fácil. Pero aquí, con estos últimos estudios que hemos estado teniendo de salmos, hemos podido entender, como dice una canción, ahora que estamos hablando de canción, ¿no? Es fácil cantar cuando me está yendo bien, pero en el dolor no es fácil, es mejor cantar. Y así dice una canción, pero en el dolor es mejor cantar. Es así. Hay algo maravilloso en esto, pastor, también.
Y es que nosotros debemos acercarnos a Dios con la seguridad de que Él tiene respuestas, pero también con la conciencia de que no siempre estaremos preparados para entender sus respuestas. O sea, Dios nos va a dar respuestas y a veces no nos las va a dar, precisamente porque nuestra capacidad es limitada. Y como seres humanos no necesariamente las vamos a entender. Pero Él no nos niega el derecho y el privilegio de acercarnos a Él con las preguntas que tenemos. Y esto es maravilloso cuando lo pensamos así, pastor. Imagínense que Dios mira la eternidad desde su perspectiva, vamos a decir, desde el dron que está por encima de tiempo, espacio y materia. Pero nosotros, los seres humanos, cantamos nuestras canciones de manera puntual. Lo bueno de conservar la canción del dolor es que cuando salgamos del dolor tendremos una razón para decir: aunque yo me sentía solo, Dios estaba conmigo. Es como aquella poesía de las huellas. Sí. Veo solamente 2 huellas, ya me siento abandonado y me siento solo. Hasta que Dios no me explique qué es lo que pasa, que veo 2 huellas. Entonces estoy con la mente de que estoy solo. Y es todo lo contrario. En este momento no estoy ni siquiera yo caminando. El que tiene el control de las cosas es Dios. Es Dios. Qué lindo es poder ver todas estas perspectivas, ¿no? Yo creo que durante este trimestre uno de los puntos más importantes del estudio que hemos tenido ha sido el ver este prisma de los salmos, que es totalmente distinto al hecho de verlo desde una perspectiva, yo te diría, literaria, desde la perspectiva de la lectura, ¿no? Estoy leyendo un salmo. No es simplemente leerlo, es mucho más que eso. No es solamente leerlo, es poder entender que en los salmos yo tengo una manifestación, como tú mencionabas al principio, doble. Tengo la seguridad de un Dios poderoso, creador. Cuando veo los cielos, obra de tus manos. Es una cosa preciosa. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Pero también tengo en esa perspectiva de los salmos una visión como la del Salmo 88. Tengo una visión como la del Salmo 37. Óyeme, ese Salmo 37:1, déjeme leerlo, tengo que leerlo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Óyeme, ese es un llamado impresionante que nos está haciendo el salmista, a mantener en alto la esperanza, la tranquilidad, la paz. El mundo puede parecer que está fuera de control. Me recuerda una expresión de un cantante muy amado por mí, ya fallecido, George Jones, que en una ocasión cuenta que una señora se le acerca, como él era una figura cristiana conocida, un hombre con mucha fe, y entonces esta señora se le acerca y le dice a este señor Jones: mira, el mundo está fuera de control. Y él se volteó y le contestó con tanta certeza y claridad: no, Dios está al control. Amén. Y los salmos están ahí para recordarnos, amados hermanos, Dios está al control. Me pareció a mí como si lo hubiese escuchado a usted decir esa frase también. Dios está al control. Hay algo del Salmo 37 que es maravilloso, pastor, y es la manera en que el salmista comienza diciendo precisamente eso en el versículo 1. Ya en el versículo 7 repite la misma frase: no te impacientes. No te impacientes. Y en el versículo 8 dice: no te impacientes. Ahí la traducción de 1995 y la del 60 dicen: no te excites. Pero es porque el no te impacientes pasa al versículo 7, no te alteres. No te alteres. Y el siguiente dice: no te excites. Es como el proceso de la impaciencia. De la impaciencia que va llevando cada vez más. De categorías. Pero él te dice: no, esa no es la actitud. Pero en el proceso te dice qué hacer. Y hay 4 cosas que hacer en Jehová. A ver. Confía en Jehová. Confía en Jehová. Deleítate en Jehová. Espera en Jehová. Y guarda silencio ante Jehová. Entonces, es maravilloso. ¿Tú te atreves a repetirlo otra vez? Eso está interesante. Vamos a ser didácticos aquí en el programa. Repítelo otra vez, vamos a ver. No te impacientes. No te alteres. No te excites. Y mientras tanto.
confía en Jehová, espera en Jehová, deleítate en Jehová y guarda silencio ante Jehová. Óigame, aquí estamos en pura pedagogía cristiana, mi hermano. Esperamos que este programa haya sido de bendición para todos ustedes y que con la ayuda de Dios podamos encontrar algunas cosas ricas de esta lección, y usted la puede dejar en comentarios, las que usted encontró. Puede comentarnos en nuestras redes sociales de Instagram, Solicito Sofía y Pastor Guzmán en Instagram, ¿cierto? Así es. Y en mi correo electrónico, nailing.solis@gmail.com. Y Pastor Domingo Guzmán @gmail.com. Muchas gracias por su sintonía. Hemos estado en otro episodio de Enfoque Bíblico.